los dos primero de Derecho y lo conocí de una manera muy singular, muy rara, porque él en aquel entonces todavía llevaba pantalón de pana muy finín y el pelo todavía lo llevaba largo y llevaba las gafas que llevaba y llevaba jerseys de pico, y yo en aquella época yo supongo que yo ya era un poco rara, ¿no? Un poco avanzadina en aquel momento. Y recuerdo que estaba hablando con un profesor, no me acuerdo exactamente quién era, y Juan vino a ver que estábamos hablando. Y recuerdo que, además es una cosa que nunca se me olvidó, yo como lo consideraba un blandén, y además encima sacaba unas notas estupendas, porque Juan siempre sacaba notas muy buenas, yo creo que lo mandé poco menos que a la porra. Le dije, vete, que aquí no pintas nada y esto no es para gente como tú. O sea, poco menos que hace un chico como tú en un sitio como este, ¿entiendes? Y bueno, ahí empecé a conocer a Juan y después Juan ya dejó, de repente ya no llevaba las gafas y Juan ya no estaba gordito y Juan estudiaba igual, pero estudiaba menos derecho y posiblemente pintaba más. Y bueno, yo conocí a Juan ahí. Después ya Juan terminó con una gabardina grande y con un pañuelo al cuello y paseando por el Oviedo Antiguo y en el Peruche. Me acuerdo mucho del Peruche, creo que se llama así, de un bar que había una tortilla con champiñones, que estaba muy bien. Entonces, pues como éramos dos grandes comedores, era al final comía bien, lo que pasa que posiblemente hacía mucha gimnasia, pero nos gustaba a los dos mucho comer. Después íbamos ahí a comer. Y recuerdo de Juan, por ejemplo, Juan era una persona que se sorprendía, aunque le sorprendían las cosas, a lo mejor las cosas más normales, en la gente más normal le sorprendía. Por ejemplo, cuando yo silbaba. Yo silbo mucho, voy por la calle y, hombre, no habitualmente y silbando como una loca, pero silbo. Y recuerdo que un día que íbamos hacia el rectorado, a ver a Teodoro López Cuesta, pues él, una cosa que le sorprendía, por ejemplo, era que yo silbase. Y además le gustaba que yo silbase porque lo encontraba raro. Él, no sé, supongo que en aquel momento, no sé si después aprendió, ¿eh? En aquel momento pues no debía de saber silbar. ¿Entiendes? Entonces, bueno, pues yo conocí a Juan así y después, bueno, pues ya de ahí para adelante. De ahí para adelante. Yo conocí a Juan de esa manera. Juan era una persona pues que le gustaba mucho. Después Juan ya se marchó a Nueva York. Venía en el verano. Nos escribíamos mucho. Tengo unas cartas de él que son... No escribía mucho, ¿eh? Pero era una persona que cuando escribía pues era como, casi como si dibujase. Es más, las cartas que Juan escribía normalmente estaban acompañadas de dibujos. Y bueno, yo nunca perdí el contacto con Juan y pasábamos algún día en vacaciones juntos en Llanes. A él le gustaba mucho Llanes y así conocí a Juan. Hombre, yo los recuerdos que tengo, Roberto, no es que no los quiera contar, ¿eh? Pero bueno, por ejemplo, recuerdos que se puedan contar o que sean de interés para la gente. Pues por ejemplo, su obsesión con vender, no me acuerdo cómo se llamaba, una prensa libertaria, porque claro, él de repente pasó del Pooligan a llevar a llevar aquella ropa que yo no sé de dónde la sacaba, porque, o sea, incluso yo quedé corta. Te quiero decir, ya la ropa que yo llevaba, yo creo que era un exceso y de repente él creo que ya me encontraba a mí como excesivamente moderada, ¿no? Entonces Juan era como una especie de rebeldía que yo creo que llevó, bueno, pues después a todo, al resto de la vida de Juan. Juan se ponía a la entrada de la Facultad de Derecho, que además es una imagen, eso sí lo recuerdo, yo tengo imágenes muy de pelis, ¿eh? Y entonces Juan era como una imagen de peli, vendiendo con una gabardina horrible, gris, pero lo que pasa es que, yo lo tengo que decir, no sé si esto será, pero me da igual, ¿no? Para tenerlo y para decirlo y para dejar constancia. Juan era una persona, era un hombre que era guapísimo. Juan era igual que un artista de cine. Entonces, claro, la imagen de Juan agitando, no me acuerdo cómo se llamaba, sería prensa libre, vete tú a saber, porque en aquella época, de repente, como Juan estaba en la CNT, yo donde iba Juan, pues yo iba. Y éramos una especie de pareja rara en ese sentido. Entonces, bueno, él iba allí, yo iba allí. Entonces, la imagen de Juan con un pañuelo atado al cuello y vendiendo, insisto que no sé cómo se llamaba la prensa aquella, sé que algo tenía que ver con la CNT, agitando los periódicos y viendo cómo pasaba don Ignacio de la Concha delante de Juan y cómo le decía, pero Juan, hijo, y él miraba hacia otra parte y le contestaba, o incluso Carlos Prieto. O sea, el recuerdo que tengo antes de la marcha de Juan, pues es ese recuerdo. Tengo un recuerdo también, bueno, es ese y son montones de recuerdos, ¿no? Son recuerdos, por ejemplo, de Habiendo Leche. A los dos nos gustaba mucho la leche, no sé si al final nos gustaba la leche o no, ¿no? Pero la leche era una cosa que nos encantaba. Entonces, bueno, debe de ser como muy hippie estar. La verdad es que son imágenes de eso, son imágenes de pelis, ¿entiendes?
le gustaba mucho pues estar sentado en los arcos de la Facultad de Derecho bebiendo cartones de leche. Entonces pues cogíamos un cartón de leche y aquello era... Pero era como buscar la libertad de una manera como muy a lo de los 17 y 18 años, supongo, pero no voy a decir rara. No era una libertad, no era, era una forma, sí era rara de buscar la libertad. Desde luego era una forma de buscar la libertad muy sana y muy entretenida. Había veces que nos pasábamos una mañana entera, por supuesto no íbamos a clase, ¿eh? Nos pasábamos una mañana entera pensando cómo sería tener una guardilla en el Oviedo Antiguo, por la zona de la Corrada del Obispo. O sea, en aquel momento era, claro, yo lo veo desde ahora y a mí posiblemente no me da la risa, ¿eh? Porque son unos recuerdos como muy limpios, como muy... Yo lo recuerdo así. Entonces esas son imágenes, pues eso, son imágenes de pelis porque él hay que reconocer que él tuvo una vida de película y era un hombre de película. Pero de película no porque fuese guapo, no porque todo, la vida de Juan, la manera de ser de Juan era un poco eso, como de... O igual es que yo me monto muchas pelis porque me gustan mucho, ¿no? Pero ese es el recuerdo, es un recuerdo un poco raro, pero es el que tengo. Hombre, recuerdo cuando marchó a Nueva York, recuerdo que me llamó desde el aeropuerto pues bastantes veces. Y eso a lo mejor es, antes de marchar a Nueva York, las llamadas esas de Juan es el recuerdo que más me duele, posiblemente por razones que no importan por supuesto, a una cámara ni a nadie, pero bueno, eso sí me duele eso, en fin. Cuando hablo de él, yo el otro día te dije que bueno, y es una frase como muy retórica, alguien me dijo, oh, qué frase tan retórica, pero a mí no me importa, o sea, yo tengo que reconocer que después de tantos años, pues eso, o sea, su nombre aún envenena mis sueños, igual que la peli y la novela. Es una persona a la que yo nunca podré olvidar, es una persona que tenía era una persona, no puedo decir que rara, ¿no? Pero vivía, él bajó como de repente de un mundo, él no supo, yo creo que asimilar a veces, no sabía asimilar o diferenciar lo que era el mundo real en el que cada uno vivimos en un mundo diferente, ¿no? Pero yo sabía perfectamente, por ejemplo, cuando estaba en mi casa, con mi familia, con mi gente, y cuando salía a la calle no me chocaba, porque bueno, era la calle y tampoco pasaba nada, una cosa y otra. Yo creo que Juan eso, pues a veces le costaba trabajo el asimilar y entonces pues quería como demostrar, yo no sé muy bien el qué. Y bueno, pues esos son recuerdos de Juan. Juan era una persona, era muy displicente a veces, y era una persona cortante en ocasiones. Y la mirada de Juan era tan importante como la palabra, pero sobre todo la mirada. Tenía una mirada con mucha fuerza. Era una persona, yo creo que con bastante sentido común, que a lo mejor en un momento determinado de su vida pues pasó del sentido común. Él recomendaba mucho, a mí fue una persona vamos, yo lo quise mucho, me quiso mucho y me ayudó mucho porque, por ejemplo, yo pasé, ¿no? Aquí no solamente pasa la bulimia y la anorexia de Lady Di, ¿no? Por un problema que tampoco tiene un problema personal, yo pasé una época tremenda de bulimia y de anorexia y él era una persona que desde Nueva York, pues no es la que me llamase por teléfono muchas veces, aunque se me llamaba, ¿no? Yo odiaba el contestador aquel que tenía, porque además era todo en inglés y no lo entendía. Pero él me escribía o me llamaba y me decía que... En una palabra, le daba igual que estuviese gorda, que estuviese delgada, lo que le importaba era que estuvieses bien, ¿entiendes? Y lo que... No sé yo si el sentido común, al final sí, pero el sentido común que le aplicaba a los demás, yo creo que hubo un momento que como que lo perdió. Lo perdió relativamente siempre, ¿no? Fue una persona que se arriesgó muchísimo. Fue un hombre que yo lo admiro porque se arriesgó mucho. O sea, el segundo año de estar en Siracusa, yo creo recordar que ya no le pagó nadie, le pagó ya los estudios. Juan sacó una beca y bueno... O sea, yo creo que es una persona absolutamente válida en todos los aspectos. También me acuerdo otra vez en Llanes, le gustaba mucho Llanes, ¿no? Y hacíamos pesca submarina, o sea, parece absurdo, pero hacíamos pesca submarina, una Zodiac, y le gustaba ir, por ejemplo, a la fiesta de Santa Marina de Parres, que nos detuvo una vez la Guardia Civil bajando por una carretera. O sea, son anécdotas de gente que íbamos creciendo. Yo estaba embarazada de mi hija, o sea, tampoco teníamos ya 17 años, ¿no? Pero bueno, es una persona que a pesar de la distancia, también, bueno, supongo que también es importante la manera de ser que yo tenga, ¿no? Entonces yo nunca dejo a la gente que se aleje, por muy lejos que esté. Entonces, claro, es evidente que un océano no podía separar. Y hombre, y tengo un recuerdo, que ese es un recuerdo ya... Es guapo también, pero es un recuerdo triste. Yo recuerdo, a ver, en el año 91, 92, puede que en el 92, yo estaba invitada a México a pasar, bueno, pues bastante tiempo en México. Yo no viajo en avión. Y yo propuse a Juan, además recuerdo que dibujé un mapa muy bonito. Lo calqué de un mapa mundi. Y yo me iba de Santander a Southampton en barco.
Y en Southampton se suponía que yo cogía un barco y iba a Nueva York a buscar a Juan, y era casi recorrer todo Estados Unidos hasta la frontera con México, y ahí nos estaban esperando las personas que me habían invitado, que por supuesto hacían extensible la invitación a Juan. Y un momento que a él fue, yo creo que después de saber la enfermedad que Juan tenía y todo, yo lo supe, bueno, pues casi desde el principio, supongo. Y hubo un momento que eso era ya como un animal herido, cuando yo le mandé el mapa y cuando él me llamó y me contestó como diciendo, ¿dónde quieres que vaya? O sea, era... Pero yo creo que fue la única vez que él lo vi, después de estar malo, ¿no? Que lo vi mal. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, cuando me dijo que tenía SIDA. A mí me dijo que tenía SIDA, estábamos en casa de su abuela, y además fue una cosa muy, muy guay. En el fondo era todo guay, ¿no? A pesar de la tragedia. Pues era, él me fue a buscar a casa, fuimos a ver a su abuela, que siempre que venía íbamos, y a mí me llevó al Reconquista, insisto, o sea, éramos muy dragones, en aquel momento no comía tanto ya, y dijo, no, tienes que comer, o sea, pide algo. Entonces pedí un sándwich, yo creo que de 3 pisos, y cuando estaba a la mitad del sándwich, me dijo que me tenía que decir algo, y Juan no solía ser una persona trágica, ¿no? Cuando hablaba, y entonces de repente, cuando yo recuerdo que tenía pues un trozo de sándwich en la boca, me dijo que tenía el SIDA. Entonces, bueno, supongo que yo no sé si eso será normal, el llevar a una amiga a merendar, pero tampoco fue normal. Yo no sé si esto se entiende bien, y yo a veces me enrollo mucho y me trabuco mucho, ¿no? Pero él era así. Entonces yo recuerdo que creí que no había entendido bien, y lo primero que se me ocurrió decir pues fue, no te preocupes. O sea, no sé, ahora mismo lo pienso y realmente no sé por qué dije no te preocupes, ¿entiendes? Porque desde luego claro que se tenía que preocupar. Pero a partir de ahí, él a veces trabajaba o me ayudaba en lo que podía en el tema de la asociación de enfermos, y con mi hija me ayudó muchísimo, la verdad. Pero a partir de ahí fue un vuelco de Juan. O sea, a Juan sí le preocupaba su problema, ¿no? Pero normalmente Juan no hablaba de su problema. A partir de ahí se empezó a volcar con los demás, se empezó a hablar de una fundación. De hecho, después se hizo la película que hizo. Y entonces, pues son los recuerdos que tengo, esos son los recuerdos que tengo de Juan. Yo, por ejemplo, no relaciono para nada a Juan, que es una cosa que bueno, a veces lo hablo con amigos, ¿no? Yo no relaciono en nada a Juan, por ejemplo, con el tema de la peli esta, ¿no? Ahora de repente, y lo comentaba el otro día con Fernando, de repente es como si Juan hubiese sido algo porque conoció a Jonathan Demme, y de repente, que ni siquiera eso era lo que decía Fernando, o sea, él no era, supongo que no era amigo de este paisano, era amigo de la mujer. Es como si mi marido llega a ser director de cine y entonces hace una película y de repente Juan es algo. No, Juan era muchísimo antes de la película. Yo tardé en ver la película 3 años porque es un tema del que me cuesta hablar y me costaba ver todo eso, ¿entiendes?